Puedes abrir por favor en Génesis 22 y vamos a seguir en Adviento viendo preliminares y todo acerca del nacimiento de Jesús. Y ver una cosa en esto importante también es, como vimos, si te sientas simplemente a hacer cuentas acerca de la vida de Adán y cuando murió, y quienes conocían realmente ya toda su vida, y que era muy fácil, por ejemplo, que a Matusalén, el hijo de Enoc, o Enoc mismo haya conocido y sabido de Adán directamente todo lo que pasó en Edén y todo lo de la creación y todo lo del engaño y la mentira que compraron y todo eso. Estamos, pues en 10,000 años o en 6,000 años, ¿qué se van a acordar? El problema es que tú estás empezando, eso es típico del humanismo, empiezas desde ti a tratar de entender el universo y tropiezas a la vuelta de la esquina, ya no. Entonces es así, y que Shem, el hijo de Noé, muy fácilmente pudo haber platicado con Abraham. O sea, cuando vas haciendo las cuentas, entonces realmente saber todo lo del diluvio, Abraham lo pudo haber sabido. Entonces cuando vas caminando con eso, llegas a Moisés y escribe y redacta todo lo de Génesis, no es complicado eso, realmente. Estamos hablando de quizás 4 o 5 fuentes de primera fuente, o sea que yo estuve, o sea, testigos oculares de las cosas y todo. 4 fuentes para eso que den testimonio, eso es muy fuerte, eso es muy sólido. Entonces, seguimos con esto, con Abraham, que tenía una promesa de parte de Dios. La humanidad tenía una promesa de parte de Dios desde Edén, en Génesis 3, de un redentor, pero no sabían qué sería eso, simplemente que la simiente de la mujer. Pero ahora en Génesis 22, Dios le da la instrucción a Abraham que le tiene que ofrecer a su hijo. Y eso es importante hacerlo porque diríamos, bueno, Dios es omnisciente, Dios es eterno. Él sabía si Abraham iba a obedecer o no. Él sabía si Abraham iba a confiar en él o no. Y es cuando Dios, no es tanto el problema con Dios. Dios se inserta en tiempo y espacio para tratar con nosotros y Él mismo se limita al hacerlo. O sea, para hablar con nosotros, pero por eso nos dice cosas que van a suceder. Por ejemplo, Abraham dice, tu descendencia serán como las estrellas del cielo en multitud. O sea, ¿cómo lo sabría Dios? Pues uno lo sabe y otro lo garantiza. ¿Ok? Entonces eso es lo que está pasando en eso. Y se inserta en la vida de Abraham y le saca de Ur de los Caldeos, donde era idólatra. Servían el dios de la luna, que es parte del culto hasta el día de hoy en el Medio Oriente, nada más que hoy lo llaman Islam. Pero el nombre Alá realmente es el nombre del dios de la luna. No sabías eso, ¿verdad? Ok, entonces, pero viendo, o sea, Dios lo saca de ahí. Y a una tierra que yo te diré, cuando llegas ahí yo te digo que aquí es. Entonces Abraham tiene que tomar muchos pasos simplemente poniendo sus ojos en Dios, el invisible, pero buscando a Dios en lo invisible y tratando de escuchar a Dios en lo inaudible, y hace una relación ahí de buscar a Dios, de temer a Dios y andar delante de Él. Y Dios le dice, yo soy Dios, entonces anda delante de mí y sé santo. Y Abraham dice, pero no tengo hijo. O sea, ¿qué caso tiene? O sea, para ellos en su cultura y su forma de pensar, tenía la humanidad una promesa y un deseo y un suspiro de redención. Porque la muerte, o sea, todos veían algo que venía alcanzándote, como bien que sabes, Clairol y L'Oreal y todo ponen millones de pesos de productos para que no se note. Entonces, viendo todo eso, o sea, Dios dice, pues haz esto, y dice, y tu galardón será muy grande. Y Abraham dice, ¿y eso a quién se lo dejo? O sea, otra vez, o sea, todo esto de caminar contigo y aquí yo me muero y termina. O sea, ¿y eso qué? Entonces, ¿para qué? No tengo descendencia. Y un esclavo que nació en mi casa va a ser mi heredero, es el mayordomo. O sea,
Abraham está sintiendo la vanidad de esta vida, o sea, de que haces, puede ser fabuloso todo, pero vanidad de vanidades. Y Dios dice, no, tu descendencia será mucha, entonces sal de tu tienda. Entonces dice, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Y entonces dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pasan los años y nace Isaac y crece Isaac, pero Abraham ha esperado para llegar a Génesis 22 unos 40 años desde que Dios lo sacó de Ur y le dijo que tu galardón será muy grande. ¿Ok? Entonces 40 años pasan. ¿Alguien aquí ha estado esperando algo 40 años? Yo sí. ¿Pero alguien más? Y ve que Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, pero mientras Abraham sigue envejeciendo, pero ahora Isaac va creciendo y todo lindo, eso es muy padre, ya echa gallitos, ya tiene bigotitos, es un adolescente y Dios dice, ahora ofrécemelo y yo te digo dónde, pero salte. Otra vez salte de donde tú estás, yo te digo cuando llegas. Entonces llegan a Moriah, que es parte del cerro largo, el monte muy largo, que es Monte Sión, que es una de las prominencias, y Moriah es parte de eso, y es donde después David compró la era y construyeron el templo. Pero entonces, pues Abraham no sabe nada de eso, nomás sabe que ya terminó todo con esto. Entonces va caminando, versículo 5. Esta frase nos dice realmente de qué está hecha la fe de Abraham. Porque podemos, o sea, muchas veces es que hay que tener fe, entonces nosotros tratamos de ser muy positivos pensando que eso es fe, ser positivo. Y ¿nunca has caminado en algo? O sea, si a mí me toman muestra de sangre es B negativo, porque pues este hombre B negativo. Entonces, o sea, ves todo así, entonces que andas tan agüitado y vas rumbo a algo y no van a llegar, no va a haber nada, no va a suceder, no tiene caso, estoy perdiendo tiempo, Dios está jugando con mis sentimientos, o sea, esto es inútil y todo. Y luego Dios hace algo maravilloso. Y lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que hizo con Abraham, que llegues al punto que tu fe hoy sea como sería mañana cuando Él ya hace lo que prometió hacer. Entonces ya no cuesta, estás así. Como el Salmo, cuando Jehová volviere el cautiverio de Sión, seremos como los que sueñan, así. Como en un sueño, cosas bien raras suceden y pasa un elefante comprando fierro viejo. Dice, ¿a poco esa es la voz? que cuando vocean y es el elefante y todo es normal. Mi esposa soñó una vez que su abuelita iba bajando la avenida principal en Tehuacán en patines, así, así bien encarrerada y todo fue muy normal, pero despierta ya, no, mi abuelita no patina. Entonces, o sea, que así, entonces seremos como los que sueñan. Pero lo que Dios está haciendo es llevarnos de un punto que es, ay, pero ¿cómo? Ay, ojalá. Y así a un punto que mi fe hoy, que no veo nada, sea como sería mañana o será mañana cuando ya ver es creer, o sea, ya veo esto y lo puedo palpar con mis manos y ya no estoy esperando, ya esto es sólida realidad delante de mí. Entonces ya mi fe no tiene hueco, no tiene deficiencia, mi fe es completa y cumplida. Pero como para tener esa fe cuando aún no hay más que fe, eso es lo que Dios hizo con Abraham. Entonces, versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Ahora, Abraham sabía que él tenía que ofrecer a Isaac, entonces, ¿cómo puede decir tan tranquilamente y volveremos, él y yo? Él va a morir en el altar y ser quemado. ¿Cómo? Y Abraham, yo no tengo que saber cómo, nomás tengo que saber qué y hacerlo. Entonces iremos y volveremos. Entonces va, versículo 6,
Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Imagínate, o sea, esta conversación de cuántas que Abraham había tenido con su hijo, y Abraham así con una pesadumbre, así. Pero voy a hacer lo que Dios dijo. Y en Hebreos 11 dice que él creyó que Dios tendría que levantar de los muertos a Isaac, porque Dios iba a cumplir lo que le prometió. O sea, la existencia de su hijo Isaac es prueba de la fidelidad y del poder de Dios. Y Abraham está caminando junto a un milagro, que se llama Isaac. Pero nosotros luego, cuando tú y yo estamos caminando junto a un milagro, estamos llenos de temor y duda, y no voy a confiar en Dios porque luego así, y no quiero quedarme decepcionado de Dios. No, ya estás decepcionado, ya estás anticipándole a Dios y viviendo de una vez tu decepción y tu desilusión y tu derrota y todo de antemano, para que no duela tanto cuando llegas a ver que Dios no hizo nada. Pero vemos que Abraham así, y es un humano, y hemos visto en la vida de Abraham en Génesis que está sujeto a dudas y temores y todo lo demás, y como cualquier ser humano hace planes y espera en Dios. Entonces, aquí está la leña, aquí está el fuego. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y el tipo de holocausto no es ofrenda por el pecado, es ofrenda simplemente de gratitud. Entonces Dios dice: ofréceme tu hijo en holocausto como gratitud. Y Abraham, agradecido, ¿por qué? Por el milagro hasta hoy. O sea, y muchos de nosotros ahí mismo nos quedamos atorados y nunca pasamos a los siguientes versículos para ver qué es lo que Dios traía al decirle eso. Pero entonces, ¿dónde está el cordero? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Entonces era juntar piedras y poner tierra en medio de eso. Es importante porque, como hemos estado estudiando en Éxodo, el altar de bronce era realmente una caja de bronce, o sea, cubierto con bronce, caja de tablas de madera y bronce, y lo llenaban de tierra. En algunos lugares, si has ido a la sierra o algo así, entonces ponen como una mesita y lo llenan de tierra o de barro, y sobre eso va su leña. Entonces no es tan raro, bueno, para ti sí, pero pues para ellos no es raro. Y yo he comido y calentado y volteado tortillas en la ceniza de esas lumbres. Entonces es muy normal. Entonces Abraham está haciendo eso, y nota eso. El altar es de tierra siempre, y si trae piedra, tiene que ser piedra no labrada. Dios estaba diciendo desde un principio, desde Adán, y lo recalca así, Noé y todo, y aún ya entrando en el pacto de la ley con Moisés, aún así el altar tiene, o sea, el sacrificio se quema sobre tierra. Y es importante porque Dios le dijo a Adán, eso vimos hace 8 días, y trabajarás la tierra para poder comer, y con el sudor de tu rostro comerás todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra de donde te saqué. Entonces Dios pone eso como el altar, como para hacer un vínculo en nuestros conceptos de que realmente yo soy el altar. O sea, muchas veces estamos como que, pues voy a poner mi vida sobre el altar, o voy a poner una ofrenda sobre el altar, o mis sueños, o mi noviazgo, o algo así, voy a poner eso sobre el altar. No, tú eres el altar, tú eres de tierra y piedra no labrada. Entonces checa cómo, o sea, ve esto, no de esas bonitas todas cinceladas que luego los albañiles, no, así bruta piedra sacada de tierra y o arrojado por el volcán. Eso compone el altar, y eso es el punto de encuentro que Dios pide. Entonces, ¿qué está entre la tierra
del altar y Dios, ahí está toda tu vida. Entonces cuando lo ves así, por eso la ofrenda por el pecado es esencial sobre el altar. Entonces sobre ti, sobre mí está Jesús, Cordero de Dios. Entonces, bien, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y dices, ay, que muy confiado. ¿Quién sabe cómo se oía su voz? Le costaría a cualquiera estar caminando eso porque no tiene un antecedente. El antecedente que tiene Abraham para hacer esto es Dios mismo. Entonces, si él no hubiera caminado con Dios ya ¿cuántos años? 40 años, ¿ok? Entonces, Dios mismo es su antecedente y eso también tenemos que llevarnos hoy a casa. Dios es mi antecedente para poder creer. No sus promedios de antes o las oraciones contestadas o los milagros en mi vida de antes. No, Dios mismo es el antecedente porque en la vida de Abraham no hubo un antecedente para lo que tiene que hacer, pero estuvo Dios. Entonces Dios le está sirviendo de antecedente para saber qué hacer y cómo hacerlo, con qué voz y con qué paso va subiendo el monte. Y que se vale estar triste. Jesús en Getsemaní, triste. Mi alma está muy triste. Velen conmigo, acompáñenme. Así. Entonces se vale eso, pero terminar de hacer lo que viniste a hacer, como Jesús. Entonces Abraham está así. Dios se proveerá de cordero. Pero igual, Isaac puede decir, pero nunca Dios hace esto. O sea, siempre tú y yo tenemos que traer esto y hacer un altar. Siempre nosotros traemos el cordero, no Dios. No, pero este asunto es de Dios. Él trae el cordero. ¿Cómo lo supo? Por eso, el siguiente paso para nosotros, cuando Dios es el antecedente, empieza a ver como iluminación acerca de lo que sigue. Pero tienes que andar en obediencia para poder ver luz en tu camino. Obedece. Entonces, iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y todo eso, o sea, tienes que sentarte como en un mediodía de oración y leer esto y caminarlo con Abraham y buscar otros versos en la Biblia y estar pensando en eso y saber realmente tratar esto con Dios y ser una persona que Dios así puede tratar contigo. Entonces lo hace. Y a Isaac, ¿qué haces, papá? Ay, no, voy a hablar al DIF. O sea, Isaac, ¿qué? Eso es otro tema. Isaac tiene una iluminación acerca del asunto y no resiste. Eso es tremendo. Y tenemos, o sea, Abraham recibió la amonestación de Dios cuando Dios le dice, ¿por qué Sara se ríe? O sea, Abraham, estás fallando porque tú eres el encargado de la promesa que te di y tu esposa no está firme, no está creyendo, está dudando y hasta se ríe cuando yo reitero la promesa, se ríe. Y nadie se ríe de Dios, ¿ok? Entonces, como que, ¿qué pasó, Abraham? Pero se ve que a partir de ahí, 15 años tiene Abraham reafirmando y sabiendo, yo soy el encargado, yo tengo que sembrar esto en la vida de mi familia, las promesas de Dios. Ahora, lo que pasa es que en México, a partir del 12 de diciembre, ya las mujeres son las encargadas de las promesas y toda la espiritualidad, y está mal. Y adivinar por qué México siempre sale en octavas de final. No puede avanzar. Sí. Se descuadran, se espantan así, hay algo que pasa y simplemente ahí se traba y vuelve otra vez al polvo. Entonces, amén. Entonces tenemos que saber eso, que como tú como hombre, tú eres el encargado de eso. Esmérate en eso. Afílate para eso, prepárate en eso y haz tu chamba, Adán. Tienes que labrar la tierra con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas a la tierra donde Dios te tomó. Eso es tu trabajo. Y traer el sustento así, pero el sustento espiritual, no tu mujer. Así es que, hijas, descansen. Dejen que el viejo haga.
Ay, pero no lo hace bien. Ajá. ¿Cómo vamos a crecer como Abraham? No la hizo bien, ¿verdad? Pero ¿qué tal hoy? En Génesis 22 ya la está haciendo bien. Ya luce. Ya no tropieza, ya no titubea, no duda, no está confundiendo entusiasmo con convicción. O sea, porque muchas veces si no siento entusiasmo, siento que no tengo fe. No necesito entusiasmo para obedecer a Dios, necesito convicción. Y convicción es estar convencido. Entonces, otra vez, el antecedente, la convicción, el convencimiento de Abraham fue Dios mismo. Entonces, como hombres tenemos que estar convencidos por Dios. Y si no estás convencido, es muy tu problema y arréglalo con Dios. Búscale. Amén. Ahí tengo mi coro. Entonces, Dios proveerá. Y cuando llegaron, compone el altar, compone la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Es interesante, lo dice 2 veces. Todas las veces cuando Dios le habla a Samuel, nomás dice Samuel. Pero cuando le habla a Abraham, porque probablemente Abraham dice: no, es mi corazón traicionero. Quiero alucinar, quiero imaginarme que Dios, o sea, quiero posponer, quiero así algo. Entonces, Abraham, heme aquí. Yo diría: ¿y ahora qué? Okay. Entonces, ponte ahí y está crudo eso. Entonces, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora, Dios podría decir: yo sé que Él no me va a rehusar su hijo. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice: ya sé que Él va a enseñar su descendencia después de Él, que aquí está Isaac. Entonces, ¿le voy a esconder lo que voy a hacer? No, entonces ahí empiezan a regatear el precio de Sodoma. Y así, entonces, Dios ya lo sabía. Pero ahora, ángeles y demonios y toda la humanidad lo sabe. Y Dios hace escenas en la historia para ti, para mí, nosotros, donde tú y yo tenemos que caminar o otros caminan y nosotros podemos ver y dices: así se hace. ¿Ok? Entonces así se tiene que hacer, así Dios trata, así Dios responde, así Dios es fiel. Entonces, tu único, o sea, y hay una apreciación aquí de parte de Dios. Se inserta en tiempo y espacio donde tú y yo vivimos, entonces saborea el momento como tú y yo saboreamos el momento. Y saborea eso, temes a Dios, es la neta contigo, es firme contigo esto. Entonces, o sea, lo saborea. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, pero ¿a poco no? De ese día en adelante, Abraham vería a todos los carneros con nuevos ojos, porque ya vio en los ojos de Isaac y sintió así su corazón latiendo más fuerte. O sea, ya es mi sustituto. Isaac, este es mi sustituto. Carnero, ¿cómo te llamas? Ahora ti, pues ya tronaste, pero te aprecio. Hay otra valoración y otra comprensión del acto de ofrecer un sacrificio, un sustituto. Entonces, cuando hablamos de nuestros sacrificios, que el diputado tal con mucho sacrificio, es con fondos del gobierno, pero entonces con esto y todo y con sacrificio y todo, siempre estamos alabando los sacrificios de otros, pero precisamente el sacrificio es tu sustituto ante Dios, en lugar de, ¿ok? Entonces igual ves tus sacrificios con nuevos ojos. Y entonces ve y hay un carnero trabado en un zarzal. ¿Cómo no lo vieron todo ese tiempo? ¿Cómo no escucharon? O sea, todo eso. Y digo, así es. Así encapsulado en tu momento de
Miedo y dolor y convicción. Muchas veces cosas pasan desapercibidas, ¿ok? Entonces, pum, y se voltea, pues ahí está. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Y el resto de su vida Abraham va a saber eso, Isaac lo va a saber, entonces lo tienen que inculcar a sus hijos. Y falla, ¿ok? Pero Dios recalca la promesa, como vamos a ver. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dice, por mí mismo he jurado. Pues eso es lo más firme que Dios puede ofrecer, porque está invocando su nombre y su naturaleza, que no cambia. Entonces, por mí mismo he jurado, dice Jehová, y por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, otra vez saboreando el compañerismo y la comunión que Dios tiene en otro nivel con Abraham. Y de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente será benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos con Isaac. Ahora, pero importante con eso, Pablo lo señala siglos y siglos después, dice, en tu simiente, y no dice simientes, no dice en plural. Y podemos decir, bueno, pero sí tenemos que ir más adelante con eso. Vamos a 2 de Samuel, asimismo el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, 1 de Samuel, vamos, 2 de Samuel, listo. Segundo de Samuel, capítulo 7. Entonces, si te acuerdas como si fuera una aplicación de GPS, como Waze o Google Maps, entonces no te va diciendo, 2 cuadras antes de tu destino van a haber baches y mucho tráfico. Lo puedes ver en el mapa. Si haces esto, haces eso en tu pantalla, puedes ver, ok, si va a haber eso, ahí está como en rojo o en amarillo. Pero te va diciendo lo que sigue. En 300 metros, gire a la derecha. Y así te va diciendo. Entonces, así vemos en el Antiguo Testamento como que Dios va diciendo, agregando información, no adaptando el plan, no adaptando la promesa, sino agregando información en el camino para poder llegar. Y porque nos ayuda a decir, entonces sí vamos bien. Porque a veces haces como un cambio y dices, ahora si empieza a hacer esto recalculando ya estamos perdidos. Y si es Waze, la señora cuelga y ahí te deja solo en Nezahualcóyotl o algo así. Entonces, o sea, viendo así, entonces Dios es así y ahora haz esto y ahora detente. Y espera 70 años en Babilonia. Y ahora regrésate y reconstruye la ciudad y el templo, porque mi ungido llegará a ese templo. Entonces, todo eso Dios va agregando información. Y vamos con David, versículo, vamos desde el versículo 1 para que te ubiques y dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, o sea, como nómada. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. No consultó a Dios, Natán nomás contestó. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve a mi siervo David. Dios le llama a David, es mi siervo. Así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more?
Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel en quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel? O sea, Moisés y luego Josué y luego todo el libro de Jueces. Algunos dicen, oye, acaba con los amalecitas. Oh, y es cierto, hazme una casa. No, nunca. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y yo lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. O sea, otra vez David como que muy así dice, David, yo defiendo al pueblo, acuérdate, no tú, yo te defendí a ti. Entonces es simplemente como que Dios va haciendo un ajuste, pero ve lo que dice. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos sus enemigos. O sea, yo me encargo de eso, y eso, lo que tú estás viviendo viene de mi mano. Asimismo Jehová te hace saber, checa esto, que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Entonces David, con la idea que pues va a ser Salomón, y le da instrucción a Salomón y todo eso, Dios amó a Salomón, pero no está refiriéndose a Salomón. Y como fueron a cautiverio y Jerusalén fue destruido, cualquiera que no leyó esto bien diría entonces aquí la promesa de Dios falló. Pero hay que ver qué es lo que Dios está haciendo, y que quede muy claro de dónde viene, porque cuando Dios establece un héroe como David, es muy fácil pensar que el héroe es el que trajo los buenos resultados. Entonces levantan monumentos y ponen hospital pediátrico, Rey David, o sea, todo es David, y se les olvida, perdemos el enfoque. Entonces, Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, entonces uno que procede de tus entrañas, afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Entonces Dios Padre trató a Jesús como pecador con la vara de los romanos. ¿Okay? Es importante ver eso. Como si fuera pecador. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios, es nuestro sustituto. Entonces, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada su casa y su reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y ves que cuando al final de la última semana de Jesús, le están queriendo como poner trampas, y dicen, y ponen uno, los fariseos y los saduceos ponen otro, y los escribas ponen otro, y todos están así. Dice, ahora yo les voy a hacer una pregunta. Cuando David dice por el Espíritu, entonces los saduceos, enojados porque no creían eso, entonces ellos creían que simplemente los profetas escribieron las ideas que Dios les dejó saber, pero que no era inspirada la escritura. Y los fariseos sí. Entonces ellos están así, el Espíritu habló por David. Cuando David dijo por el Espíritu, Jehová dijo a mi Señor, Jehová dijo a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Si el Mesías es hijo de David, ¿cómo David lo llama a su Señor? Y se quedan así. Nunca lo habían pensado. Por eso, cuidado con descargar en YouTube toda tu teología, porque no quiere decir que han leído todo el consejo de Dios. Entonces Jesús simplemente dice, se quedan así.
Ay, sí, es cierto. O sea, sí, pero es el hijo de David, uno que procede de él, un descendiente de David, pero va a ser el Mesías y sentarse eternamente en el trono de Dios. Y David lo pone así, el trono que establece Dios. Pero si es su hijo, ¿cómo le llama Señor? Y se quedan así. Y me imagino a los discípulos alrededor muy así. Pedro, no abras la boca. Shh. O sea, queriendo saber, queriendo entender, pero pues no. Entonces, viendo así, entonces Natán va con David y David queda anonadado, no sabe qué hacer. ¿Qué humano es así como tú? ¿Quién hace como tú, Dios? O sea, David se queda así. Yo no te pedí nada, yo no pedí esto. Yo pedí morar todos mis días en la casa de Jehová. Entonces quería hacerle casa. Y dice, no, pero tú que me hagas a mi casa. Pero así un hijo con un reino eterno. Entonces David sabe de qué se trata eso. Si él va a reinar eternamente, entonces uno que no va a morir. Que quiere decir que la promesa que Dios dio en Edén se va a cumplir en un descendiente de David. Ahora, vamos adelante a Isaías. Después de Salmos, brinca un buen salto, llegas a Isaías en capítulo 7. Ahora, un descendiente de David, el rey Acaz, total fracaso, no temeroso de Dios, cínico totalmente, literal estaban poniendo incensarios en cada esquina, con ídolos en cada esquina, porque decían, si tenemos más ídolos que los reinos que nos rodean y nos quieren atacar, entonces aquí estamos echando más porras a Baal que los mismos amalecitas o moabitas, entonces pues nos van a favorecer. ¿No? La mesa que aplauda más y todo, entonces ese es el concepto. Entonces quemando incienso, ofreciendo panes en sus azoteas a la reina del cielo y todo lo que están haciendo. Entonces acá se está en eso. Y dices, híjole, pero sí, aquí están tocando fondo, sí, pero su hijo fue Ezequías. Y Dios levantó la nación. Entonces no digas, es que toda mi familia ha sido así siempre. En mi familia todos somos así, en mi familia somos rebeldes, en mi familia somos muy mochos, o somos muy testarudos, o algo así. No digas eso, porque eso fue Acaz, y Ezequías fue su hijo. Pero tampoco digas que mi abuelo fue un gran predicador y bla, 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 y por eso yo, porque el hijo de Ezequías fue Manasés, que quemaba a sus bebés vivos a un ídolo. Pero su hijo, o sea, entonces va así, su hijo igual de malo, y su nieto de Manasés, fue el rey Josías, y Dios levantó de la nación. Entonces, camina tú delante de Dios. Entonces, bien, está todo esto con Acaz. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, acuérdate, el reino se dividió, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Entonces están rodeados de enemigos, y entonces todas las 10 tribus que se separaron ya son sus enemigos y quieren destruir al rey, el hijo de David y su familia, y acabar con la promesa que Dios dijo a David. ¿Te das cuenta? O sea, siempre ves algo en un nivel político y lo que los noticieros estarán diciendo en Ucrania o Polonia o Hungría o África, pero siempre hay otro nivel. Lee el libro de Daniel. Hay otro nivel que nuestros ojos nos ven, que hay otros conflictos que son mucho más grandes, pero Dios es Señor sobre eso. Entonces, traen todo eso. Versículo 3, todos están así. Dijo Jehová a Isaías, el profeta, sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto que es del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Eso es importante ver esto en la Biblia. ¿Por qué dice eso? Si fueran fábulas, ¿qué tiene que ver esto? Pues vete, es como decir, ve aquí en Poniente 4 o en Puebla. O sea, algo así como, pues, ¿qué? ¿Y eso qué? Es porque así fue.
no tiene un simbolismo, es historia. Entonces, ver cómo Dios se inserta en nuestra historia en cierto lugar, en cierto día, en cierto momento, y ahora ve y diles esto, y lo eterno se mete en lo nuestro. Entonces, va. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. O sea, Dios tenía que decir, ahora sí para que te eduques. Sí, tembla, quiero verte con pálido y temblando de miedo acá, arrepiéntete. Eso es lo que hacemos nosotros. Y ves que pues no funciona muy bien. O sea, asustas a alguien y a rato se le quita el miedo. Entonces, Él le está mostrando que Dios es fiel. Le está dando a Acaz como antecedente Dios, como hizo con Abraham, un antepasado de Acaz. Entonces, no se turbe tu corazón, no son nada, no importan, etc. Entonces, y dice, eso es lo que están pensando, y esto es lo que son, y así, versículo 10. Entonces, sí, todo eso, pero realmente para mí eso no son un tizón quemado ya. O sea, haces eso y el viento lo lleva. ¿Qué? Entonces dice, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Checa eso. Este hombre no buscaba a Dios, no conocía a Dios. Sabía de él, sabía las promesas, sabía los mandamientos, sabía que está quebrantando los mandamientos de Dios, quemando incienso y haciendo idolatría y todo. Sabía eso. Pero ahora normalmente daría dinero a Siria para ayudarle contra Israel, el reino del norte, o a Israel para ayudarle contra Siria. Pero ya no hay forma de negociar esto. Y están resueltos en destruirnos. Y ahora dicen, no pediré y no tentaré a Jehová. Y dices, papá, 24 horas al día, ¿ya cuántos años tienes tentando a Dios, esperando que no venga catástrofes sobre ti y sobre la ciudad por lo que tú haces? No, claro que no. Entonces, no te des aire porque no le funcionó a Acaz, ¿ok? No hagas así no te pongas moños, que no, claro que no. O sea, no tentaré a Jehová, porque ve lo que Dios contesta. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, la casa que Jehová le edificó a David. Eso es obra de mis manos. ¿Okay? Oíd ahora casa de David, ¿os es poco ser molestos a los hombres? Eso es hermoso, porque Dios le habla al estilo judío. ¿Ok? Ya caen mal conmigo inclusive, o sea, yo soy buena onda, pero ya te pasaste. Entonces, es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Hay un problema, es que Acaz no tenía ni los principios, ni lo más inicial para saber buscar a Dios. Entonces, pues no voy a pedir, pero suena muy espiritual decir no voy a tentar a Dios, pero realmente no tenía ni idea de qué decir. Es como cuando dicen, no, pues como dice la Biblia, que pasó que cuando el sol cayó en el mar, allá, ¿dónde fue? Creo en Jueces o en Josué. Eso nunca cayó al mar. ¿Cómo? No. Yo creí que lo había leído. O sea, nunca has hablado con alguien así que dice, sabes que cierra tu boca. Cierra tu boca. Estás haciendo una deuda moral tremenda por estar hablando. Entonces, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, y da algunos detalles de cuándo sería esto. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, lo que en Jonás dice, o que sepa la diferencia entre tu mano derecha y tu mano izquierda. Esa es la idea en hebreo. Entonces, sepa distinguir. O sea, ves que dice, saluda hijo, y si es zurdo, entonces da la mano izquierda. No, la otra mano. Y toda la vida está haciendo eso, contra su reflejo natural. Entonces, antes que sepa eso, o sea, ¿a qué edad? Entonces,
dice, si está hablando de Jesucristo, entonces antes que Él sea un niño que ya empieza a aprender a escribir, a saludar con esta mano y así, o sea, antes de eso, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada, Siria y el reino del norte, ¿okay? Galilea será abandonada. Entonces regresan después del cautiverio en Babilonia, Persia. Cuando regresan, Galilea está vacío todavía. Y el remanente que trajeron los asirios después de destruir el reino del norte son los samaritanos, porque su ciudad se llamaba Samaria. Entonces los samaritanos. Y Esdras y Nehemías, y puedes leer de los problemas que hubo por eso. Y por eso les saca de onda a la samaritana que Jesús se dirige en una conversación con ella. Entonces, pero será abandonada esa tierra, y Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Siria. Entonces, o sea, va a haber algo que no tiene referencia histórica. Entonces, por eso Dios da una señal que es tan fuera de lugar y tan extraordinaria, o sea, una virgen concibiendo y dando a luz un hijo, y el hijo es Dios con nosotros. Entonces Dios lo coloca totalmente fuera de que tú manejes o puedas negociar paz o negociar alguna alianza. Dios lo coloca fuera, porque en Edén dijo la simiente de la mujer. Y aquí ya está retomando esto que dijo Adán y Eva y diciendo, y será así, la simiente de la mujer. El óvulo nada más. ¿Cómo? Ahora, para hacer clonación, han logrado una oveja, clonaron hace años, ya se murió, y lo que sale de la clonación siempre va a ser del mismo sexo. Entonces, nace una oveja que es réplica de la madre, porque es su célula, es su ADN. Entonces, es réplica de toda esa oveja, pero estéril. Entonces, ¿qué haces? Así. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Una salvadora? No. Es un hijo de David. Y ahora va a ser así. Y a otro descendiente de David en total rebelión, en total incredulidad, en franca desobediencia, Dios le da una hermosa promesa. Pero ¿cómo estaban Adán y Eva? Franca rebelión, confusión, escondiéndose de Dios. O sea, y Dios dice, pregúntame, ¿verdad que la humanidad es complicada? Pero Dios dice, no obstante, yo me inserto, yo interrumpo y yo pido palabra y voy a decir algo y dejar una señal. Entonces da así. Y es cierto lo que pasa, los asirios dejaron desolada Galilea, los samaritanos vivían en lo que había sido el territorio de Efraín, por eso desde que Efraín se apartó de Dios. Entonces, eso es todo lo que queda. Y cuando Jesús y los discípulos tenían que dar vuelta por Samaria, por la zona de los samaritanos, que hoy es de los palestinos, interesante. Entonces, tenían que dar vuelta, ya sea por el mar, la costa o por el río Jordán. Y cuando atravesaron a propósito fue porque Jesús tenía una conversación pendiente con una mujer que no sabía quién era Jesús. Entonces todo eso está como que Dios dice, y esto y así voy a hacer. Entonces, viendo eso, quedó desolado. Y seguimos leyendo, vamos a Isaías 9. Isaías tuvo que hablar de tiempos muy oscuros y de destrucción que eran como en proporción con la rebelión de Jerusalén. Habló de eso, pero más adelante, al final del libro de Isaías, empieza a hablar del reino del Mesías y la restauración. Y realmente cuando tú ves eso, está hablando de cuando ya no hay muerte, ya no hay dolor y así. Es otra cosa. Es una intervención de Dios de una magnitud. Entonces Isaías 9 dice, mas no habrá siempre oscuridad. Entonces capítulo 8 puedes voltear y ver, dice, todo esto es lo que viene. Y Isaías dice, los hijos que Dios me ha dado son señales. Y dice, nace su primer hijo y dice, pues sí, la destrucción viene a prisa.
Y aquí viene la destrucción repentina. Entonces, ¿cómo se llama tu hijo? ¿Como tú, Isaías? No, destrucción repentina. ¿Cómo te llamas, niño? Destrucción repentina. O sea, como la familia Adams o algo así. Entonces, son señales. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Jerusalén como si fuera mujer, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, cuando los asirios llevaron parte de la gente y destruyeron. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, que es el camino por la costa desde Egipto, cruza en Galilea por Armagedón, el valle de Megiddo, para seguir al oriente. Entonces, al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Es muy importante ver eso porque Jesús, donde Pedro hizo esa confesión, ¿quién y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¡Sas! Nomás contesta y luego lo niega 3 veces. Y con esto es lo que Dios está trabajando, ¿okay? Con alguien como Pedro, como tú y como yo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Por qué? Y nos dice por qué, versículo 6. Pero es importante ver toda la guerra que pasó por lo que hoy llamamos Galilea. Es importante ver que cuando vino Jesús, y Mateo dice esto sucede por lo que dijo el profeta Isaías, que luz resplandeció a los que estaban en tinieblas en Galilea. Pero ya estaba poblada Galilea. Eso es importante saber también, que durante mucho tiempo quedó despoblado. Llegaron de Babilonia y poblaron en Judá. Judá era una provincia ya de Persia, nada más, un territorio chiquito. Y Siria, desde Alejandro Magno, Siria, que abarcaba lo que es Líbano, Siria, Jordania, toda esa zona obstruía. Entonces están encapsulados, atrapados entre Egipto, y luego Roma conquista Egipto, entonces están atrapados en todo eso y entonces es cuando ya están rodeados de muerte y de guerra y son tiempos oscuros, resplandece luz. ¿Por qué? Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Ves que simplemente es como Waze o como Google Maps dice, y vas caminando? Dice, sigue 4 kilómetros. Entonces llegamos de Isaías 7 a Isaías 9. En la siguiente calle, da vuelta en dirección a, entonces así están siguiendo, vas bien en tu ruta, pero tienes que ir así como va marcando el tiempo y la velocidad. Entonces un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Interesante que está involucrado tanto el título de Padre eterno como príncipe de paz, Dios fuerte, admirable consejero, como este niño que es dado es tanto Padre eterno, consejero y el príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Entonces, una reiteración de lo que ya dijo en capítulo 7 a Acaz. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, otra vez, Dios operando en medio de plena desobediencia, franca rebelión, incredulidad, Dios da las más tremendas, pesadas, gloriosas promesas de un redentor.
Es importante para nosotros ubicarnos y ver eso. Ahora vamos, igual, sigue 4 kilómetros y llegamos al capítulo 11. Especificando un poco más porque estamos acercándonos al destino. Entonces ya te va diciendo esto. Y el tráfico, el tiempo de estimada de llegada es tal, y por eso en el libro de Daniel dice, desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta que el Mesías príncipe sea cortado o ejecutado, será tanto. Entonces, y llegará así. Entonces ya lo tenían que estar esperando si hubieran puesto atención al GPS. Que ya mero, ya estás así. Es que damos vuelta en calle Ávila Camacho. ¿Ok? Entonces estás buscando letreros, es de noche, no se ve. Y así dice, pero luego te ayuda. Dice, da vuelta aquí, a la derecha. Y vas, dice, y ves así, dice, ya estamos, seguimos bien, todo está en azul, no está recalculando, voy bien. Entonces así está, así, va a ser un hijo de David, un hijo de Abraham, un hijo de David. Ya está describiendo cómo van a ser y para cuándo. O sea, cuando todo esto que es hoy Siria, Jordania, todo eso queda vacío. No hay gente. Eso no era el caso porque en tiempos de Isaías estaban rodeados de enemigos. Estaban bien poblados y bien armados contra ellos. Entonces, saldrá una vara del tronco de Isaí. La terminología aquí es muy importante. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ok, entonces viendo eso, ¿qué es lo que va a haber? Es el tronco. O sea, una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará. Entonces ya no hay más, o sea, está cortado hasta abajo. Cuando en el libro de Daniel habla así acerca de Nabucodonosor, o sea, dejó de ser rey, perdió su cabeza, o sea, andaba comiendo pasto como buey, loco, 7 años, o sea, totalmente fuera de sí, no sabía nada, y al cabo de los 7 años Dios le devuelve la razón, y se acuerda quién es, y alza su mirada a los cielos, y da gracias, un hombre cambiado. Entonces aquí está diciendo, cuando la casa de David que Dios edificó, es tan destruida. Ok, cuando Isaías escribe eso, todavía no. Iban a haber varios reyes todavía, tenían cierta potencia económica y militar como para defenderse y seguir resistiendo. Tenían el templo, tenían los sacerdotes, tenían los profetas, o sea, y seguimos con la lucha. No, pero cuando realmente ya no hay nada. Solo dejar que esto se seque, le pones cadenas con un par de bueyes y sacas esa raíz seca. ¿Qué dice en Isaías 53? Como raíz seca en tierra árida creció. Ok, entonces tenemos que ver cómo estuvo la cosa. Cuando nace Jesús, la casa de David es menos que nada entre los judíos. Es una fábula. Decir, pues yo soy descendiente de David. En Belén así había de descendientes de David. O sea, es como decir, en un lugar, hay un pueblo en Puebla que se llama Los Garcías. Adivinar el apellido de los fundadores, eran 3 hermanos españoles. Fundaron el pueblo Los García. Todos los que tienen el apellido García, no todos son güeros, pero todos son orgullosos. Entonces, o sea, ves eso, entonces vas a Belén y todos están así, todos son pastores de ovejas, porque es el negocio en Belén. Belén era principal proveedor de ovejas para el templo. Entonces, viendo todo eso, nace Jesús. Y ser José un descendiente de David y María descendiente también de David por otro hijo de David. O sea, así eran primos todos. Y entonces, cuando el ciego dice, Jesús, hijo de David, ¿cuánta gente en la multitud dice, yo? Pues había, eso abundaba, es el apellido García o Hernández, uno de esos que todo el mundo. Ok, entonces no es nada y es menos que nada la casa de David. Nadie está esperando de la casa de David. Cuando en tiempo de los macabeos quisieron otra vez restaurar el reino a un descendiente de David. Cuando Zorobabel regresa de Persia, es el heredero del trono de David y es menos que gobernador.
Ok, entonces viendo eso, o sea, ya no había ventaja en la promesa que Dios le dio a David. Y hacemos un paréntesis. Y ya que esto que tú esperarías de Dios es menos que nada, y dice, pero saldrá una vara, un retoño, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Cuando ya no hay esperanza en la casa de David, es cuando Dios va a actuar. Entonces, ¿no estás todo muerto? Ok, entonces tienes que morir un poco más. Tienes que secarte un poco más. Ok, así opera Dios en cuantísimos casos. No en todos, pero si es tu caso, no pierdas esperanza, porque Dios sigue. Él sabe dónde está el tronco y en qué primavera saldrá un vástago. Él sabe. Entonces, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces el espíritu de Jehová más otros 6 atributos, y cuando ves en Apocalipsis, Juan ve que estos son los 7 espíritus de Jehová, pero aquí están. O sea, y dices, ¿cómo? No te preocupes, es la Biblia. Versículo 3, le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. ¿Te acuerdas? Vas leyendo en Lucas y Jesús, muy salsa, está alegando con los escribas en el templo. 12 años, muchachito. Y está haciendo preguntas que ellos no pueden preguntar. Pero entonces regresa a Nazaret con José y María y está sujeto a ellos. Okay, entonces, importante, y pues, ¿cómo? Ya sabían que iba a estar en los negocios de mi papá, pues este es el templo. Así, entonces, como muchos de 12 años no son lo que un día van a ser. Pero ahí está Jesús sabiendo quién es y a qué vino a los 12 años. Por eso tampoco tengas la idea de que si tiene 12 años es normal que no sepa por qué Dios lo trajo al mundo. Y que no sepa qué hacer con su vida. Es correcto que a los 12 años alguien lo sepa. Entonces habla, ora, vive, camina en tu vida así con tus hijos, que sí pueden saber. No tú, sino ellos pueden escuchar a Dios. ¿Ok? Entonces seguimos. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y eso lo vemos después en Apocalipsis. Entonces Dios está estirando mucho el tiempo y nosotros lo vemos así como acordeón, pero realmente el acordeón se puede estirar. Entonces a que esto se cumpla por todo le falta, pero ya retoñó el tronco de Isaí. Jesús nació. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ok, entonces, viendo esto, y seguimos, es tremendo. Entonces alzará pendón a los pueblos. ¿Te acuerdas en el Evangelio de Juan que 2 griegos llegan a la fiesta de la Pascua? No eran ni prosélitos ni nada, sino llegan como turistas a Jerusalén, y está todo eso. Todo Jerusalén está sonando con el nombre de Jesús y lo que Jesús enseña y lo que Jesús hace y todo eso. Entonces se acercan a Felipe, dicen: quisiéramos ver a Jesús. Piden cita. En Felipe no sabe qué hacer y se lo dice a Andrés se lo dice a Jesús, y Jesús dice, Juan 12, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, ya los gentiles ya están volteando a ver.
Ok, entonces viendo todo eso, vamos por fin a Micaías. Después, Miqueas, vamos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Ya sabes dónde está Daniel, puedes leer ahí y decir, oh, ok. Entonces seguimos y por fin llegamos a Miqueas, capítulo 5. Entonces ya sabemos desde Edén quién va a restaurar el camino al árbol de la vida. Ya sabemos en Génesis 22 que un descendiente de Abraham y en él serán benditas todas las naciones. ¿Okay? Ya sabemos que uno de los descendientes de Abraham, David, va a tener un descendiente y su reino será eterno y Dios lo va a hacer. Ahora ya sabemos por Isaías que será por una concepción, o sea, totalmente única. ¿Okay? Que no es un clon de María, o sea, es un ser distinto a ella, es un varón, es hijo de David y que cómo será su reino. Y luego Isaías 9 y ahora Isaías 11 y ahora llegamos a Miqueas. Versículo 1 dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, Dios no comenzó esto en Génesis 3, sino antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Y ya en el Nuevo Testamento, Jesús como Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos a Jesús ya preparado para ser el sustituto y el redentor de una humanidad que aún no existe. Dios preparado. Y tienes que pensar en todo. Entonces tú estás en Génesis 1:2 y la tierra era vacía y sin forma y caótica. Y sin forma y bla, así todo feo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo sea la luz. Y muchos están en ese punto en tu vida, están así, todo es caos, todo es sin forma, nada tiene propósito, nada tiene dirección, y el Espíritu de Dios apenas se está moviendo sobre ellos, y falta que Dios diga sea la luz, y se han abierto sus ojos. Y si tú ya pasaste por eso, ya sabes de qué estoy hablando. Entonces, así, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Interesante. Es tremendo, o sea, dice, ¿cómo? Pues son así, en 300 metros, da vuelta a la derecha y te va diciendo. No te está diciendo, hay una panadería, así damos direcciones tú y yo. Hay una Comex, hay un Oxxo, hay una panadería en la esquina y se llama tal, la panadería. Ahí vas a dar vuelta a la derecha, pero cuidado porque hay un hoyo. Justo cuando das vuelta caes en el hoyo, entonces hazlo despacio. O sea, nosotros incluimos demasiada información y todavía caen en el hoyo cuando dan la vuelta. Esa en Waze y Google Maps no se preocupa, piensa que tienes ojos en tu cabeza y que te vas a fijar. Entonces Dios escribe la Biblia tanto para los que sí ponen atención como para los que andan bien distraídos y nos interrumpe y nos asusta y nos sorprende con gracia cuando menos pensabas. Entonces, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces reinando sobre el mundo, no nada más sobre Jerusalén y Judá. Y, versículo 5, y este será nuestra paz. Ahora vamos a ir a Efesios en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2. ¿Cómo vamos? Esto es Navidad.
Estamos en Adviento y necesitamos ver, estos son simplemente de las 8 profecías más importantes y difíciles de maniobrar acerca de Jesús. Pone así en N cantidad de probabilidad en contra de que suceda. O sea, es una oportunidad entre miles de millones de intentos para que esto suceda. Por ejemplo, ¿dónde naciste? ¿En qué tiempo naciste? ¿Qué nombre te ponen? Y diferentes cosas que tú no tendrías control sobre eso. No es como que Jesús dice, pues yo me voy a maquillar y yo voy a decir que yo soy el Mesías. Otros lo habían intentado. Pero aquí estamos hablando de 8 profecías específicas acerca de él que no podrían hacer. Su forma de muerte, que resucitara de los muertos. O sea, y que no quebraron un hueso suyo como a los ladrones porque ya se había muerto. Tenía dominio sobre la hora de su muerte, entonces no lo tuvieron que asfixiar quebrando sus piernas como a los ladrones. O sea, todo eso, que no quebrarán hueso suyo, que mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10. Mirarán a mí, a quien traspasaron, a Jehová, a quien traspasaron, y llorarán. Entonces muere. En 8 días vamos a ver qué pasó cuando murió y cuando estaba oscuro y luego ya se quita la oscuridad y hubo un terremoto, porque todo eso está registrado en la historia. Pero en UNAM o en tu prepa o en tu secundaria o a lo mejor en tu casa te han dicho que no, que eso son puras fábulas y que no hay un registro histórico acerca de eso. Son flojos y son mentirosos, porque sí está toda la información. Nomás no quieren saber y no querían que tú supieras. Ahora, voy a un punto con eso. Vamos a seguir. Entonces, Efesios capítulo 2. Pablo no creció en un vacío, conocía las Escrituras y cuando conoce a Cristo en el camino a Damasco y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, ya se le acaba todo. Entonces Pablo tuvo que tomar 2 años para volver a estudiar las Escrituras y entender que Jesús que él ve no es la leyenda que los escribas y fariseos ya habían formulado. Y ese es Jesús que mucha gente hoy tiene como Jesucristo, como una leyenda, que los rabinos o maestros o profesores o sus tías o algo así les han dado así. Pero imagínate que tú pudieras tener un tipo de encuentro como Pablo tuvo con Jesús. Y sí, dio vuelta a todo con eso. Efesios capítulo 2. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ya alzará pendón para las naciones. Entonces, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne, la separación entre todas las naciones y una que es Israel. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Qué dijo Miqueas? Y este será nuestra paz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Jesucristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Entonces, al punto de morir dice, consumado es. Lo terminé. Lo llevé a cabo. La simiente de la mujer, la simiente de Abraham, un descendiente de David, uno que nazca de una virgen y que nazca en Belén, y todos sus atributos y todo lo que va a hacer. Entonces viene Jesús y había gente que podía decir así, si este no es el Mesías, ¿quién es?
O sea, cumple todo esto. Nadie tenía referencias bíblicas porque estudiaban fábulas, leyendas de su propia nación. Y si tú estás en ese hábito, tienes que desprenderte y estudiar la palabra de Dios. Y Pablo, porque lo hizo, renovó su entendimiento y él trastornó el mundo de su tiempo. Entonces piensa en eso. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, porque Él es nuestra paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces es importante ver esto en lo que estamos en estos días, y no es para decir una tontería que se ha dicho muchas veces, ay, para que nazca Jesús en tu corazón. Jesús ya nació, creció, murió crucificado, fue sepultado, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre. Tienes que tratar con un Jesús adulto, vencedor de la muerte, que con vara de hierro va a castigar las naciones. Es con ese Jesús que tienes que tratar o con ninguno. ¿Estás listo? ¿Ya estás para eso? Porque es con Él que tenemos que tratar. Pero Él ya mató las enemistades. Entonces, ¿qué impide? Nada más nuestra enemistad. De parte de Dios no hay. Entonces, nada más nuestra enemistad. Que no quiero, que dame más tiempo, que no de esta forma, y etcétera, así. Y digo, bueno, si no ahora en Adviento, en los días de Navidad, ¿cuándo? Si no viendo el cuadro bíblico con esto, que no son leyendas sino es historia, y todo es verificable fuera de la Biblia, los eventos que sucedieron. O sea, es tremendo, Dios moviendo literalmente cielo y tierra, literalmente moviendo cuerpos celestes y todo para decir, aquí está. ¿Cómo respondemos? Entonces, todo esto lo podemos decir, no, pues qué bonito, es cierto. Entonces, es cierto lo de Jesús. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si esto es cierto, si Jesús en verdad es lo que esperaban, lo que Dios prometió, y todo lo que Él hizo era muy intencional, y la larga espera era porque el camino era largo. Y puedes decir, no, pues ¿por qué no mandó el Salvador en tiempos de Abraham? Lo mandó. Abraham lo entendió. Y mandó un carnero a su espalda como sustituto. Y Dios siempre está poniendo al que espera, Dios siempre está poniendo un sustituto. No hay enemistad. Dios es el que ofrece. Dios es el que se acerca. Dios es el que pregunta por Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Es Dios que hace eso. Es incómodo cuando pregunta eso a Adán. Es incómodo cuando me lo pregunta a mí. ¿Has estado haciendo esto? ¿Hiciste caso? Ya te confundiste, ¿verdad? Ya creíste una mentira, ¿verdad? Es incómodo decir, sí. Sí. Y desobedecí. Y estoy comiendo ahora mi muerte. ¿Qué hago ahora? Y Dios nos quiere llevar a ese punto en que podamos decir, ¿qué quieres que yo haga? Como Pablo en el camino a Damasco. ¿Y ahora qué hago? Y Dios dice, haz esto. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Es decir, ok, Señor, tú ganas. Tú tienes la razón. Y todos mis planes y mis intentos y eso, y sí, como acá es tu franca rebelión, tu incredulidad, tus dudas, tu larga espera, tu desesperación y cansancio, como el mismo Isaías. O sea, todos ellos, no, pero ¿qué caso tiene? O es mucho, o no sé, o a lo mejor estoy mal, o a lo mejor mal entendí. Sí, pero Dios no mal entendió. Y Dios no se desvió. Y sigue diciendo, en 300 metros, da vuelta a la derecha. ¿Lo vas a hacer o no? ¿O vas a seguir derecho como vas y no poder llegar? Y Dios puede estar recalculando y recalculando, pero si siempre cuando dice, ahora haz esto, en la siguiente bla, haz vuelta en U y sigues derecho, ya tienes que hacer vuelta en U. Ya tienes que decir, ok, entonces sí, voy mal. Y no, ¿verdad que no es sentimental? Aunque es muy bonito, Navidad, tiene mucha hermosura, no es tan sentimental.
Lleva sangre, lleva terror, lleva opresión, lleva rechazo, que no hubo donde José y María pudieran estar, aunque todo el mundo en Belén era pariente. Ningún pariente les dio techo. Y esta mujer a punto de dar a luz. Imagínate en qué entorno nace Jesús. Y la brutalidad de Roma, la brutalidad de su propio pueblo. Y vino y la acabó. Entonces, si eso no le detuvo y no le desvió, ¿cómo voy a responder a quién es Jesús? Si nos queda claro, ¿verdad? Pues vamos a ponernos en pie. Y si con todo eso estás así con tu turbulencia y sintiendo, no, pues sí, o no, pues no, ¿qué le voy a decir? O pues no no puedo discutir, y además el güero tiene una izquierda que te acaba, entonces, ¿qué? Sí, pero ve esto, Él es nuestra paz. Eso es lo que Dios ofrece. Y si no la tienes, ahí está. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti como pueblo que te busca y nos sentamos delante de ti como pueblo que te escucha. Y cada quien en su corazón tiene que saber qué hace con lo que escucha y lo que ve. Y has puesto delante de los ojos de nosotros en tu palabra escenas gráficas, larga historia, mucha textura y color, pero finalmente es un sueño si no despertamos ya. Entonces, Señor, necesitamos poder saber responder. Y te pido por quien ha estado luchando para creer, que le tomes de la mano para el siguiente paso y que encuentre tierra sólida bajo sus pies. Y te pido, Señor, por quien ha estado a punto de tirar la toalla, que igual te pares enfrente y le mires fijamente y le hables como hablaste con Abraham. Abraham sí entendió. Y Señor, te pido por quien se siente que todo el mundo está a punto de voltear a decirle, ¿y tú cuándo? Y nadie se voltea, pero así se siente señalado. Señor, abre sus ojos para que vea quién le está señalando y quién le está hablando. Y Señor, que cada uno aquí, algunos ya de tiempo y otros están apenas en la puerta, pero que cada uno pueda alzar su mirada y tomar el siguiente paso y caminar con los que son como Abraham, David, Isaías, que no vieron con sus ojos lo que tanto esperarían. Y nosotros todavía no, tampoco. Pero entonces tómanos de la mano, porque sí creemos, sí te creemos y sí te esperamos y sí estamos caminando. Entonces pon sendas derechas delante de nuestros pies, fortalece nuestras manos caídas y las rodillas débiles, Señor, para que podamos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que vino y vendrá otra vez. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.